¿Alguna vez has sentido vergüenza de alguien que amas? Este millonario estaba tan avergonzado de su esposa que decidió llevar a su amante a una importante reunión de negocios. Estaba seguro de que impresionaría a todos los presentes con su elegante y sofisticada acompañante, pero nunca imaginó lo que estaba a punto de suceder. En los próximos minutos descubrirás cómo un momento de traición se convirtió en la humillación más grande de su vida. ¿De dónde eres tú? Cuéntame en los comentarios. Si quieres saber cómo termina esta historia impactante, deja tu like y suscríbete ahora mismo para no perderte nuestras historias más intensas. Te aseguro que el final te dejará sin palabras. El despertador sonó con su habitual estridencia a las 5:30 de la mañana. Clara estiró su brazo para apagarlo antes de que despertara a Lucas, quien dormía profundamente a su lado. La tenue luz que se filtraba por las cortinas apenas iluminaba la habitación, pero era suficiente para que Clara pudiera distinguir el rostro sereno de su marido. Lo observó por unos segundos, sonriendo ante la visión de aquellos labios ligeramente entreabiertos y el suave ronquido que escapaba de ellos. Con movimientos silenciosos, Clara se levantó y se dirigió al baño. El contacto del agua fría contra su piel terminó de despertarla por completo. Mientras se duchaba, repasaba mentalmente la apretada agenda del día. Preparar el desayuno para toda la familia, despertar a Miguel y Bruno para el colegio, revisar los trabajos de sus alumnos particulares, ir al supermercado y preparar la cena especial para el aniversario que celebrarían esa noche. «¿Mamá?». La voz adormilada de Miguel, su hijo de 12 años, la sorprendió cuando salía del baño. «¿Puedo quedarme hoy en casa? No me siento bien». Clara se acercó y posó su mano en la frente del niño. Estaba ligeramente caliente. «Vamos, a tomarte la temperatura, cielo. Si tienes fiebre, te quedarás en casa». Mientras preparaba el desayuno, Clara llamó a 3 de sus alumnos para reprogramar las tutorías de la tarde. Si Miguel estaba enfermo, necesitaría quedarse con él. La cocina se llenó del aroma del café recién hecho y las tostadas. Bruno, su hijo menor de 8 años, apareció en la cocina con su habitual energía, a pesar de la hora temprana. «Mamá, ¿hoy es el día de la excursión al museo?», preguntó saltando de emoción. «Sí, mi amor, tu mochila ya está lista con todo lo que necesitas», respondió Clara, colocando un plato con huevos revueltos frente a él. Lucas entró en la cocina, ya vestido con su impecable traje gris, el favorito de Clara. Se acercó a ella por detrás y la rodeó con sus brazos, besando suavemente su cuello. «Buenos días, mi amor», susurró en su oído. «¿Necesitas que te ayude con algo antes de irme?». Clara se giró para mirarlo, sintiendo una calidez familiar en su pecho. Después de 15 años juntos, Lucas todavía provocaba en ella esa sensación de seguridad y amor. Todo está bajo control. Miguel tiene un poco de fiebre, así que se quedará en casa hoy. La expresión de Lucas cambió ligeramente. «¿Podrás con todo? Tengo una reunión muy importante esta mañana, pero puedo intentar volver antes para ayudarte». «No te preocupes», respondió ella acariciando su rostro. «Puedo manejar esto. Solo recuerda estar aquí para la cena. He preparado algo especial para nuestro aniversario». Lucas asintió, besó a Clara en los labios y se despidió de sus hijos. Bruno recibió un fuerte abrazo y Miguel, quien ya se había instalado en el sofá con una manta, obtuvo una caricia en la cabeza y unas palabras de aliento. «Mejórate pronto, campeón. Tu madre cuidará bien de ti». Cuando la puerta se cerró, tras Lucas, Clara sintió una punzada de orgullo al contemplar la vida que habían construido juntos. Desde fuera, cualquiera diría que tenían la vida perfecta. Una casa hermosa en un buen barrio, 2 hijos maravillosos, trabajos estables y, lo más importante, un amor que había resistido el paso del tiempo. Lo que Clara no podía imaginar era que ese equilibrio delicado que mantenía su vida perfectamente organizada comenzaría a tambalearse muy pronto, como una fina grieta en un dique que eventualmente se ensancha hasta que la presión del agua lo rompe por completo. Los primeros cambios fueron tan sutiles que Clara apenas los notó. Una reunión de trabajo que se extendía hasta altas horas de la noche. Un viaje de negocios que se alargaba un día más de lo previsto.
mensajes al móvil que Lucas prefería contestar en privado. 3 meses después de su aniversario, Clara se encontraba preparando la cena cuando escuchó la llave en la cerradura. Eran las 9 de la noche, y Lucas finalmente llegaba a casa después de una jornada interminable. «Hola, la cena está casi lista», anunció Clara desde la cocina. Lucas apareció en el umbral, con el rostro cansado y la corbata aflojada. «No tengo hambre, comí algo en la oficina», respondió, dejándose caer en una silla. «¿Dónde? ¿Están los niños?» «Miguel está en casa de Tomás trabajando en un proyecto de ciencias. Bruno está en su habitación, ya cenó». Clara se secó las manos en el delantal y se acercó a su marido. Intentó besarlo, pero él giró ligeramente el rostro, convirtiendo el beso en un roce incómodo en la mejilla. «¿Todo bien en el trabajo? ¿Has estado llegando tarde toda la semana?», preguntó ella intentando mantener un tono casual. «Estamos cerrando un contrato importante con unos clientes extranjeros», explicó Lucas, pasándose la mano por el cabello con gesto de agotamiento. «Las negociaciones son complicadas y requieren mucho tiempo». «Entiendo», respondió Clara, aunque en realidad no lo hacía del todo. «¿Por qué no te das una ducha mientras termino la cena? Te sentirás mejor». Lucas asintió y se dirigió al baño sin decir más. Clara se quedó mirando el pasillo vacío, sintiendo una extraña inquietud. El Lucas que conocía siempre tenía tiempo para contarle sobre su día, interesarse por el suyo, preguntar por los avances de sus alumnos o las travesuras de los niños. Mientras servía la pasta en un plato, Bruno apareció en la cocina arrastrando su oso de peluche favorito. «Mamá, ¿papá puede leerme un cuento antes de dormir?», preguntó con ojos esperanzados. «Papá está muy cansado, cariño, pero yo puedo leerte lo que quieras», ofreció Clara intentando ocultar su preocupación detrás de una sonrisa. «Pero prometió que hoy me leería la historia del dragón», insistió Bruno con un puchero formándose en sus labios. Clara suspiró. Lucas había estado haciendo muchas promesas últimamente, promesas que no cumplía. «Veré qué puedo hacer», respondió, acariciando el cabello del niño. Cuando Lucas salió de la ducha, Clara ya había acostado a Bruno, quien finalmente se había conformado con que ella le leyera el cuento. Lo encontró en la habitación, revisando su teléfono móvil con una concentración inusual. «Te guardé la cena», dijo Clara sentándose en el borde de la cama. «Gracias, pero realmente no tengo hambre», respondió él sin apartar la vista del teléfono. «Lucas», insistió ella. «Bruno estaba esperando que le leyeras un cuento. Se lo habías prometido». Lucas finalmente levantó la mirada con una expresión entre culpable y molesta. «Lo olvidé por completo. He tenido un día terrible», se excusó dejando el teléfono en la mesita de noche. «Se lo compensaré mañana». «Llevas diciendo eso toda la semana», señaló Clara, incapaz de contener su frustración. «Los niños te extrañan». «Yo te extraño». Lucas suspiró profundamente y se frotó los ojos. «Clara, estoy intentando cerrar un negocio que podría cambiar nuestras vidas. Un poco de comprensión no vendría mal». Esas palabras golpearon a Clara como una bofetada invisible. ¿Comprensión? Ella había sido nada más que comprensiva durante meses. «No es solo esta semana, Lucas. Llevas meses distante, ausente», respondió con voz temblorosa. «Ya casi no hablamos. Apenas pasas tiempo con los niños». «No puedo estar en 2 lugares a la vez», estalló Lucas alzando la voz. «Estoy trabajando para darnos una mejor vida. ¿No puedes verlo?». El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y resentimientos que comenzaban a acumularse. Clara nunca había visto a Lucas perder los estribos de esa manera. «Yo nunca te pedí una vida mejor», dijo finalmente con voz suave pero firme. «Solo te pido que estés presente en la que ya tenemos». Esa noche, por primera vez en 15 años de matrimonio, durmieron dándose la espalda, con un abismo invisible creciendo entre ellos. La mañana de un domingo particularmente lluvioso, Clara se encontraba sola en casa. Lucas había salido temprano alegando una reunión urgente con su equipo, Miguel estaba en un torneo de ajedrez escolar y Bruno había ido a pasar el día con sus abuelos paternos. La soledad de la casa, antes un lujo ocasional que Clara aprovechaba para leer o simplemente descansar,
ahora le resultaba opresiva. Cada rincón parecía más grande, más vacío, como si el hogar mismo sintiera la ausencia creciente de Lucas. Decidió aprovechar el tiempo para organizar el armario compartido, una tarea que venía posponiendo desde hacía semanas. Mientras doblaba camisas y reorganizaba cajones, sus manos se toparon con un bulto en el bolsillo interior de una chaqueta que Lucas no había usado en semanas. La curiosidad pudo más que el respeto a la privacidad de su marido. Sus dedos extrajeron un papel doblado, la factura de un hotel ubicado en el centro de la ciudad, fechada un mes atrás. Lucas había dicho que ese fin de semana estaba en una conferencia en Valencia. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Debe haber una explicación, se dijo a sí misma, intentando controlar la oleada de ansiedad que amenazaba con ahogarla. Guardó la factura exactamente donde la había encontrado y continuó con su tarea, pero su mente ya no estaba allí. Cuando Lucas regresó por la tarde, Clara lo observó con nuevos ojos, buscando señales, pistas, cualquier indicio que confirmara o desmintiera la terrible sospecha que había comenzado a germinar en su mente. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó con aparente casualidad mientras servía la cena. «Productiva», respondió Lucas escuetamente. «Creo que finalmente estamos avanzando con el proyecto Meridian». «Me alegro», dijo Clara, intentando mantener un tono normal. «Por cierto, estaba pensando que podríamos ir a Valencia el próximo fin de semana. Hace tiempo que no salimos solos como pareja». Lucas se tensó visiblemente, aunque intentó disimularlo dando un sorbo a su vino. «No creo que sea buen momento», respondió, evitando su mirada. «Tengo el cierre fiscal y estaré muy ocupado». «¿Y el fin de semana siguiente?», insistió Clara, observando cada reacción. «Clara, ahora mismo no puedo comprometerme con fechas», la cortó Lucas con impaciencia. «Ya te dije que estoy en medio de negociaciones importantes». «Valencia me trae buenos recuerdos», continuó ella, ignorando su irritación. «Como aquella conferencia a la que asististe el mes pasado. ¿Recuerdas que me hablaste de lo bonito que estaba el paseo marítimo?» Lucas dejó caer su tenedor, que rebotó en el plato con un tintineo metálico. «¿A qué viene este interrogatorio?», preguntó visiblemente incómodo. «No es un interrogatorio, solo conversación», respondió Clara sosteniendo su mirada. «¿Dije algo incorrecto?» «No, es solo que...» Lucas pareció buscar las palabras. «Ha sido un día largo y no tengo energía para planear vacaciones ahora mismo». Clara asintió, fingiendo comprensión, pero una nueva pieza del rompecabezas acababa de encajar. Lucas nunca había mencionado el paseo marítimo de Valencia. De hecho, apenas había hablado de aquel viaje. Esa noche, cuando Lucas dormía profundamente, Clara tomó su teléfono móvil del cajón de la mesita de noche. Dudó un instante, con el peso de 15 años de confianza mutua sobre sus hombros. Nunca había revisado el teléfono de Lucas, nunca había sentido la necesidad. Pero ahora, las señales eran demasiadas para ignorarlas. La pantalla se iluminó. Clara contuvo la respiración mientras deslizaba el dedo para desbloquearla, pero se encontró con una solicitud de contraseña. Lucas nunca antes había protegido su teléfono con contraseña. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras dejaba el dispositivo exactamente donde lo había encontrado. No necesitaba ver los mensajes para saber que algo grave estaba ocurriendo. La contraseña nueva era toda la confirmación que necesitaba por el momento. El olor la golpeó apenas abrió la puerta del armario. Un perfume floral, intenso, desconocido. No era su fragancia, ni la de ninguna de sus amigas cercanas. Clara tomó la camisa blanca de Lucas de donde colgaba y hundió su nariz en la tela, confirmando su origen. El aroma se concentraba en el cuello de la prenda, como si alguien hubiera apoyado su cabeza allí durante un abrazo prolongado. Sus manos temblaban mientras devolvía la camisa a su lugar. Durante las últimas semanas, Clara había estado recolectando evidencias. Llamadas secretas, que Lucas atendía en otra habitación, mensajes constantes a su móvil que provocaban sonrisas que ya no compartía con ella, viajes de negocios cada cientos veces más frecuentes, llegadas tardías, excusas elaboradas. «Mamá, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas?»,
La voz de Miguel desde el pasillo la sobresaltó. Clara se secó apresuradamente una lágrima traicionera y compuso su mejor sonrisa antes de salir del dormitorio. «Claro, mi amor. Dame un minuto», respondió, intentando que su voz sonara normal. Mientras ayudaba a Miguel con sus ecuaciones, Clara se esforzaba por mantener su mente enfocada, pero las imágenes intrusivas se sucedían. Lucas abrazando a otra mujer, Lucas compartiendo con otra los secretos que antes eran solo de ella, Lucas construyendo una vida paralela que excluía a su familia. «Mamá, ¿estás escuchando?», preguntó Miguel interrumpiendo sus pensamientos. «Lo siento, cariño, estaba pensando en...». Clara se detuvo, incapaz de completar la frase con una mentira. «Estoy un poco distraída hoy». «¿Qué decías?». «Te preguntaba si esta respuesta está bien», repitió Miguel señalando su cuaderno. Clara se concentró en los números, agradecida por la distracción momentánea. Esa noche, cuando Lucas llegó a casa, Clara ya había acostado a los niños y estaba sentada en el sofá del salón, con una copa de vino a medio terminar y un libro abierto que no había logrado leer. «Llegas temprano», comentó ella, con un tono que intentaba ser neutral, pero que salió más ácido de lo pretendido. Lucas dejó su maletín en el suelo y se aflojó la corbata. «Cancelaron una reunión», explicó brevemente. «¿Los niños ya están dormidos?» «Desde hace horas», respondió Clara. «Bruno quería esperar despierto para enseñarte su proyecto de ciencias, pero era demasiado tarde». Un destello de culpabilidad cruzó el rostro de Lucas. «Se lo compensaré, este fin de semana», prometió sentándose junto a ella en el sofá. «¿Estarás en casa este fin de semana?», preguntó Clara, sin ocultar su escepticismo. «Haré todo lo posible», respondió él, evitando comprometerse. Clara tomó un sorbo de vino, reuniendo valor para lo que estaba a punto de hacer. Colocó su copa en la mesa y, con movimientos deliberadamente lentos, se acercó a Lucas. Pudo ver la confusión en sus ojos cuando ella se inclinó para besarlo, algo que no habían compartido en semanas. Sus labios apenas se rozaron. Clara se apartó lentamente, con el corazón martilleando en su pecho. «Hueles diferente», dijo, sosteniendo su mirada. Lucas se tensó casi imperceptiblemente. «Me ducharon en el gimnasio después de entrenar. Debió ser el jabón», respondió demasiado rápido. «No sabía que habías vuelto al gimnasio», comentó Clara manteniendo su voz calmada a pesar del torbellino en su interior. «Empecé hace unas semanas. Necesitaba despejar la mente». Lucas se levantó, creando distancia entre ellos. «Estoy agotado, me voy a dar una ducha». Clara lo vio alejarse, notando la rigidez en sus hombros, la prisa en sus pasos. Cuando escuchó el agua de la ducha correr, se permitió derrumbarse. Las lágrimas que había contenido todo el día, finalmente, encontraron salida. No quería creerlo, pero cada día aparecía una nueva señal, una nueva prueba. Lucas, el hombre con quien había compartido media vida, el padre de sus hijos, estaba construyendo recuerdos con alguien más, guardando secretos, tejiendo mentiras. Mientras el sonido del agua continuaba, Clara tomó una decisión. Necesitaba una prueba definitiva, algo irrefutable, algo que ni siquiera Lucas pudiera negar o explicar con una de sus excusas cada vez más elaboradas. Solo entonces podría enfrentarlo y decidir qué hacer con los pedazos rotos de lo que una vez fue un matrimonio feliz. El día comenzó como cualquier otro martes. Clara preparó el desayuno, ayudó a los niños a vestirse para el colegio y organizó sus tutorías de la tarde. A simple vista, su vida mantenía la rutina de siempre, pero por dentro, Clara se sentía como una actriz interpretando el papel de esposa y madre feliz, mientras su corazón se desgarraba lentamente con cada nueva sospecha. Lucas había anunciado la noche anterior que debía viajar a Barcelona por 3 días para cerrar un acuerdo importante. Clara había asentido, fingiendo creerle, mientras mentalmente añadía esta nueva mentira a la lista creciente que llevaba en su cabeza. Después de dejar a los niños en el colegio, regresó a casa y comenzó a limpiar el salón. El sofá, donde solían acurrucarse para ver películas en sus primeros años juntos, ahora parecía un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. Mientras pasaba la aspiradora por debajo de los cojines,
Sus dedos tocaron algo. Un sobre. Clara lo sacó con cuidado. No tenía remitente ni destinatario, solo estaba sellado. Su primer instinto fue respetar la privacidad de Lucas, pero ese instinto había sido silenciado por semanas de sospechas y evidencias. Con manos temblorosas, abrió el sobre y extrajo una carta escrita a mano en papel color lavanda. «Querido Lucas», comenzaba la misiva. Clara sintió que el mundo se detenía, mientras sus ojos recorrían las palabras de amor escritas por una tal Isabela. La carta describía momentos compartidos, promesas futuras y una pasión que Clara había creído exclusiva de su matrimonio. La última línea era devastadora. «Pronto podremos dejar de escondernos. Te amo, Isabela». Clara dejó caer la carta como si quemara. El dolor era tan intenso que le robaba el aliento. Una cosa era sospechar, otra muy distinta era tener la prueba irrefutable en sus manos. Se sentó en el sofá sosteniendo la carta nuevamente, leyéndola una y otra vez, como si buscara algún indicio de que todo era una cruel broma. Pero las palabras seguían allí, inmutables, destruyendo cada recuerdo feliz que había construido con Lucas durante 15 años. El teléfono sonó sacándola de su trance. Era la madre de uno de sus alumnos, preguntando si podían reprogramar la tutoría de la tarde. Clara respondió automáticamente, con una voz que no parecía la suya, mientras doblaba la carta y la guardaba en su bolsillo. Durante el resto del día, Clara se movió como una autómata. Recogió a los niños del colegio, preparó la merienda, revisó los deberes, cocinó la cena. Pero su mente estaba en otra parte, elaborando un plan. No confrontaría a Lucas por teléfono. Necesitaba verlo, mirar esos ojos que durante años le habían jurado amor eterno y ahora mentían cada día. Necesitaba saber la verdad completa. Cuando los niños se fueron a dormir, Clara llamó a su hermana Ana. «Necesito que te quedes con Miguel y Bruno este fin de semana», dijo sin preámbulos. «¿Está todo bien?», preguntó Ana detectando la tensión en su voz. «No», respondió Clara simplemente. «Pero lo estará cuando resuelva esto». «¿Es Lucas?» «Lleva semanas actuando extraño», insistió Ana. Clara suspiró. No podía seguir guardando esto sola. «Encontré una carta de amor en nuestro sofá», confesó con la voz quebrada. «Lucas está teniendo una aventura». El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una maldición. «¿Estás segura?», preguntó finalmente Ana. «Completamente». «La carta es explícita», respondió Clara. «Dijo que iría a Barcelona por negocios este fin de semana, pero necesito saber si es cierto o si está con ella. ¿Qué vas a hacer?». La preocupación en la voz de Ana era evidente. «Voy a seguirlo», respondió Clara con determinación. «Necesito verlo con mis propios ojos, Ana. Necesito saber toda la verdad antes de decidir qué hacer con mi matrimonio». «Clara, esto es una locura», advirtió Ana. «¿Y si te descubre? ¿Y si es peligroso?». «Más peligroso que vivir en una mentira», replicó Clara. «He pasado semanas fingiendo que no sé lo que está pasando. No puedo más, Ana. Necesito enfrentar esto». Después de varios minutos de discusión, Ana finalmente accedió. Recogería a los niños el viernes por la tarde y los llevaría a su casa hasta el domingo. Esa noche, mientras Lucas dormía en Barcelona, o eso le había hecho creer, Clara permaneció despierta, planificando cada detalle. No sabía si tendría la fuerza para enfrentar lo que encontraría, pero sabía que no. Podía seguir viviendo en la oscuridad de la duda y la sospecha. La carta de Isabela, guardada ahora en el cajón de su mesita de noche, era el final de una etapa de su vida. Lo que vendría después dependería de lo que descubriera en los próximos días. El viernes llegó con una extraña calma. Clara había pasado los últimos 2 días preparándose mental y emocionalmente para lo que estaba a punto de hacer. Les explicó a los niños que pasarían el fin de semana con la tía Ana porque ella tenía que resolver unos asuntos importantes. «¿Papá estará contigo cuando volvamos?», preguntó Bruno con inocencia mientras guardaba su pijama favorito en la mochila. La pregunta golpeó a Clara como un puñetazo al estómago. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que no sabía
Si su padre seguiría siendo parte de sus vidas después de este fin de semana. No lo sé, cariño, respondió con honestidad. Papá está de viaje por trabajo, ¿recuerdas? Bruno asintió, aunque su expresión revelaba que percibía algo más en la voz de su madre. Los niños siempre sentían cuando algo no estaba bien, por mucho que los adultos intentaran ocultarlo. Cuando Ana llegó para recoger a los niños, abrazó a Clara con fuerza. «Ten cuidado», le susurró al oído. «Y llámame si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora». Clara asintió, agradecida por tener a su hermana en su vida. Despidió a los niños con abrazos extra largos y promesas de helado cuando regresaran. Verlos partir fue más difícil de lo que había anticipado. De alguna manera, sentía que estaba despidiéndose de la vida tal como la conocían hasta ahora. Una vez sola, revisó su bolso de viaje. Ropa para 2 días. La carta de Isabela. No sabía por qué la llevaba, pero sentía que debía tenerla con ella. El itinerario de Lucas que había encontrado en su correo electrónico. Otra invasión. A su privacidad que jamás habría considerado antes. Dinero en efectivo y las llaves del coche. Según el itinerario, Lucas tenía una reunión esa tarde en el Hotel Majestic de Barcelona. Clara dudaba si la reunión era real o una coartada, para verse con Isabela, pero de cualquier manera ese sería su punto de partida. El viaje de 3 horas hasta Barcelona transcurrió en un limbo entre la ansiedad y la determinación. Clara ensayó mentalmente diferentes escenarios. ¿Qué haría si los encontraba juntos? ¿Haría una escena? ¿Se mantendría digna? ¿Confrontaría a ambos o solo a Lucas? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas claras. Cuando finalmente aparcó cerca del Hotel Majestic, eran casi las 5 de la tarde. Según el itinerario, la supuesta reunión de Lucas terminaría a las 6. Clara decidió esperar en el lobby, estratégicamente ubicada detrás de una gran planta decorativa que le proporcionaba cierta discreción. Cada minuto de espera era una tortura. Cada hombre de traje que pasaba hacía que su corazón se acelerara. Finalmente, a las 6:15 vio a Lucas emerger de uno de los salones de conferencias, acompañado por 2 hombres de aspecto extranjero y una mujer elegante vestida con un traje sastre rojo intenso. Clara contuvo la respiración. La mujer era hermosa, con cabello negro recogido en un moño sofisticado y una sonrisa que iluminaba la habitación. Se movía con confianza, tocando ocasionalmente el brazo de Lucas mientras hablaba. ¿Era ella Isabela? El grupo se dirigió hacia la salida del hotel. Clara esperó unos segundos y luego los siguió a una distancia prudente. Los vio subir a un coche de lujo y anotó mentalmente la matrícula. Corrió hacia su propio vehículo y comenzó a seguirlos, manteniendo varios coches entre ellos para no ser detectada. El trayecto terminó en un restaurante exclusivo en el Passeig de Gracia. Clara aparcó y esperó nuevamente. Vio cómo el grupo entraba al establecimiento, con Lucas sosteniendo la puerta para la mujer de rojo, un gesto de caballerosidad que tantas veces había tenido con ella. Armándose de valor, Clara salió de su coche y entró al restaurante. Pidió una mesa desde donde pudiera observarlos sin ser vista. El maître la condujo a un rincón discreto, perfecto para su propósito. Durante la siguiente hora, Clara observó la interacción entre Lucas y la mujer. Su lenguaje corporal revelaba familiaridad, pero no necesariamente intimidad. Hablaban principalmente de negocios, por lo que podía intuir desde la distancia. Los hombres extranjeros parecían ser clientes importantes. Clara comenzó a dudar. ¿Era esta mujer realmente Isabela? ¿O era simplemente una colega? Quizás todo este viaje había sido un error, un producto de su paranoia alimentada por semanas de sospechas. Pero entonces ocurrió. Cuando los hombres se levantaron para ir al baño, Lucas y la mujer quedaron solos. En ese breve momento de privacidad, ella extendió su mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los de Lucas. Él no retiró su mano. En cambio, se inclinó hacia ella y susurró algo que hizo que la mujer sonriera de una manera que solo podía describirse como íntima. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La duda ya no era posible. Este no era un comportamiento de colegas.
No era un comportamiento de amigos, era el comportamiento de amantes. Con manos temblorosas pidió la cuenta. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Mientras el camarero procesaba su pago, vio que el grupo se levantaba para marcharse. Sin pensarlo, dejó el dinero sobre la mesa y los siguió nuevamente. Esta vez se dirigieron de vuelta al Hotel Majestic. Clara los vio entrar y tras unos minutos de deliberación los siguió al interior. Lo que vio a continuación confirmó sus peores temores. En un rincón apartado del lobby, mientras los clientes extranjeros hablaban entre ellos, Lucas tomó a la mujer por la cintura y la besó brevemente, pero con innegable pasión. En ese momento, Clara supo que había encontrado a Isabela. Clara permaneció inmóvil, observando a Lucas y a Isabela despedirse de los clientes extranjeros en el lobby del hotel. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos a su alrededor pudieran escucharlo. Cuando los hombres finalmente se marcharon, Lucas e Isabela se dirigieron hacia los ascensores, con las manos entrelazadas, sin molestarse ya en ocultar su relación. Un impulso que no sabía que tenía dentro la hizo moverse. Ya no podía seguir escondida, observando cómo su vida se desmoronaba desde las sombras. Necesitaba confrontarlos, necesitaba respuestas. «Lucas», su voz resonó en el elegante lobby, haciendo que varias cabezas se giraran. Lucas se congeló. La expresión en su rostro al verla habría sido cómica en cualquier otra circunstancia, una mezcla de incredulidad, terror y vergüenza. A su lado, Isabela lo miró confundida. «Clara», la voz de Lucas apenas era audible, «¿qué haces aquí?» Clara se acercó a ellos con pasos firmes, sorprendida de su propia compostura, cuando por dentro sentía que se desintegraba. «Pensé en sorprenderte en tu viaje de negocios», respondió con una calma que no sentía. «Parece que la sorprendida fui yo». Isabela miró de Clara a Lucas, y la comprensión se dibujó lentamente en su rostro. «¿Es ella tu esposa?», preguntó en un susurro horrorizado. Lucas parecía incapaz de hablar. Su mirada saltaba entre ambas mujeres, como un animal acorralado buscando una vía de escape. «Sí, soy su esposa», respondió Clara mirando directamente a Isabela. «Madre de sus 2 hijos, por si no lo sabías». Isabela palideció. Se volvió hacia Lucas con los ojos llenos de acusación. «¿2 hijos? Me dijiste que estabas en proceso de divorcio, que solo tenías un hijo que vivía con tu ex. Podemos hablar de esto en privado», intervino Lucas finalmente, consciente de la escena que estaban creando en el lobby. «Por favor, vamos a un lugar más tranquilo. Para que puedas inventar más mentiras», espetó Clara, pero a pesar de su rabia, también sentía la incomodidad de las miradas curiosas. «Bien, hablemos en privado». Lucas los condujo a una pequeña sala de reuniones vacía en la planta baja del hotel. Una vez dentro, con la puerta cerrada, el silencio se volvió opresivo. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Lucas finalmente. Clara soltó una risa amarga. «¿Esa es tu primera pregunta? ¿No vas a disculparte por destrozar nuestra familia?». Sacó la carta de su bolso y la arrojó sobre la mesa. «Encontré esto en nuestro sofá. No fuiste muy cuidadoso, ¿verdad?». Isabela tomó la carta reconociéndola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lucas, me dijiste que eras libre, que tu matrimonio estaba acabado», dijo con voz quebrada. «¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?». Lucas parecía hundirse en su asiento. «No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos», comenzó una frase tan cliché que Clara sintió náuseas. «Isabela y yo nos conocimos en un viaje de negocios hace 6 meses. Al principio solo éramos amigos, pero...». «Ahórrame los detalles», lo interrumpió Clara. «No me interesa cómo comenzó, me interesa por qué. 15 años, Lucas, 15 años juntos, 2 hijos. ¿Qué te faltaba?». «No se trata de que me faltara algo», respondió Lucas, pasándose la mano por el cabello con frustración. «Es que nos distanciamos, Clara. Tú con los niños y tus tutorías, yo con mi trabajo. Un día me di cuenta de que éramos como 2 extraños viviendo en la misma casa. Y en lugar de hablarlo conmigo, ¿decidiste buscar consuelo en otra parte?». La voz de Clara temblaba de rabia contenida.
En lugar de luchar por nuestro matrimonio, ¿decidiste traicionarlo? Isabela, que había permanecido en silencio procesando la situación, intervino. ¿Sabes qué es lo peor? Que me hizo creer que eras tú quien lo había abandonado, dijo dirigiéndose a Clara. Me contó que llevaban años separados emocionalmente, que tú ya seguías adelante con tu vida, que solo mantenían las apariencias por los niños. Clara la miró reconociendo en sus ojos el mismo dolor que ella sentía. Ambas habían sido engañadas. Pues te mintió, respondió Clara. Hasta hace unas semanas yo creía que teníamos un matrimonio sólido, cansado a veces, rutinario quizás, pero sólido. Lucas intentó tomar la mano de Clara, pero ella la retiró como si su contacto quemara. Clara, por favor, ¿podemos arreglar esto?, suplicó. Fue un error, me dejé llevar. ¿Un error de 6 meses? Replicó Clara. ¿Mentir todos los días durante medio año fue un error? Isabela se levantó abruptamente, tomó su copa de vino que habían traído consigo y en un arranque de rabia arrojó su contenido al rostro de Lucas. «Eres un mentiroso patético», dijo con desprecio. «Le mentiste a tu esposa sobre mí, y me mentiste a mí sobre ella. No mereces a ninguna de las dos». El vino tinto goteaba por el rostro de Lucas, manchando su camisa blanca. La misma camisa que Clara había olido semanas atrás, detectando el perfume de Isabela. «Isabela, espera». Lucas intentó detenerla, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, Isabela se volvió hacia Clara. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Nunca habría... Si hubiera sabido...». No pudo terminar la frase, pero Clara entendió. Cuando la puerta se cerró tras Isabela, el silencio volvió a caer entre Clara y Lucas. Él intentó limpiarse el vino de la cara con una servilleta, una imagen patética que en otro momento habría provocado la compasión de Clara. Pero ya, no. Todo lo que sentía ahora era un profundo vacío donde antes había estado su amor. «Se acabó, Lucas», dijo finalmente con una calma que la sorprendió a ella misma. «Cuando regrese a casa, quiero que recojas tus cosas y te vayas». «Clara, por favor, podemos intentar arreglarlo», insistió él. «Por los niños, por todos estos años juntos, no metas a los niños en esto». La voz de Clara finalmente se quebró. «Tú no pensaste en ellos cuando decidiste mentirles, cuando decidiste construir una vida paralela que los excluía. Yo haré lo que sea necesario para protegerlos, incluso si eso significa criar a nuestros hijos sin su padre». Se levantó, sintiendo una extraña ligereza. El peso de la duda y la sospecha había sido reemplazado por la certeza del fin. «Te enviaré los papeles del divorcio la próxima semana», dijo dirigiéndose a la puerta. «Puedes ver a los niños, eso no lo impediré, pero tú y yo hemos terminado». La última imagen que Clara tuvo de Lucas esa noche fue la de un hombre derrotado, sentado solo en una sala de reuniones de hotel, con la camisa manchada de vino y 15 años de matrimonio destruidos por sus propias decisiones. El viaje de Madison regreso a Madrid fue largo y solitario. Clara condujo mecánicamente, con la mente aturdida por los acontecimientos de las últimas horas. La radio sonaba de fondo, pero ella no escuchaba la música. Solo podía oír el eco de su propia voz diciendo «Se acabó», y ver la imagen de Lucas derrotado y patético grabada en su memoria. Cuando finalmente llegó a casa, pasada la medianoche, el silencio la recibió como un viejo amigo. Sin los niños, sin Lucas, el espacio familiar parecía extrañamente ajeno. Dejó caer las llaves en la mesita de la entrada y se quedó inmóvil, en el recibidor, sin saber qué hacer a continuación. Sus ojos recorrieron las fotografías familiares que adornaban las paredes, vacaciones en la playa, cumpleaños felices, navidades en familia. Momentos congelados en el tiempo que ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. Con pasos lentos, se dirigió al dormitorio principal. La cama matrimonial, testigo silencioso de años de intimidad y complicidad, ahora le parecía un símbolo doloroso de todo lo perdido. Sin pensarlo demasiado, tomó una almohada y una manta del armario y se dirigió al sofá del salón. No podía dormir allí, no esta noche. El sueño no llegó fácilmente.
Clara pasó horas mirando al techo, repasando mentalmente cada momento de su confrontación con Lucas e Isabela, cada palabra, cada gesto, cada revelación dolorosa. Podría haber hecho algo diferente para salvar su matrimonio. Debería haber notado antes las señales. Las preguntas se sucedían sin respuestas claras. Cuando finalmente el agotamiento la venció, su sueño fue inquieto y poblado de imágenes fragmentadas. Lucas besando a Isabela, la carta color lavanda, el vino tinto derramándose como sangre sobre la camisa blanca. La mañana siguiente llegó con la claridad brutal que solo puede traer la luz del día después de una noche de crisis. Clara se levantó del sofá con el cuerpo dolorido y la mente más clara. Ya no había espacio para la duda o la autocompasión. Tenía decisiones que tomar y acciones que emprender. Lo primero fue llamar a Ana para asegurarse de que los niños estaban bien. Su hermana le confirmó que Miguel y Bruno habían pasado una buena noche, entretenidos con sus primos, aparentemente ajenos al drama que se desarrollaba en la vida de sus padres. «¿Cómo estás tú?», preguntó Ana, con preocupación evidente en su voz. «Sobreviviendo», respondió Clara sinceramente. «Lo confronté, Ana. A él y a ella». «¿Qué pasó?». La voz de Ana era apenas un susurro. Clara le relató brevemente los acontecimientos de la noche anterior, sorprendida de poder hacerlo sin derrumbarse. «Dios mío, Clara. Lo siento. Tanto», dijo Ana cuando terminó. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Divorciarme», respondió Clara sin vacilar. «No hay vuelta atrás después de esto. Le dije que recogiera sus cosas hoy. Puedes quedarte con los niños un día más. No quiero que vean esto». Ana accedió inmediatamente, ofreciéndose incluso a acompañarla durante el proceso, pero Clara declinó. Esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Después de colgar, Clara comenzó a prepararse para lo que vendría. Llamó a un abogado que le había recomendado una amiga y concertó una cita para el lunes. Luego, con metódica determinación, empezó a recoger las pertenencias personales de Lucas. Su ropa, sus libros, sus objetos sentimentales. No por consideración hacia él, sino como un acto de liberación para ella misma. Cada prenda que doblaba, cada objeto que empacaba, era un paso más hacia su nueva realidad. Cuando el timbre sonó a media tarde, Clara ya tenía varias maletas y cajas preparadas en el recibidor. Respiró hondo antes de abrir la puerta. Lucas estaba allí, con aspecto desaliñado y ojos enrojecidos que delataban una noche sin sueño. «Clara», comenzó su voz ronca, «por favor, dame una oportunidad de explicarte». «No hay nada que explicar», lo interrumpió ella manteniéndose firme. «Tus cosas están listas. Puedes llevártelas ahora». Lucas miró las maletas y cajas con expresión derrotada. «¿Así terminan 15 años? ¿Con unas maletas en el recibidor?» «Terminaron cuando decidiste engañarme», respondió Clara. «Esto es solo el epílogo». Él intentó entrar, pero Clara bloqueó el paso. «Los niños no están», informó. «Volverán mañana. Si quieres verlos, tendremos que establecer un horario. Por ahora, solo llévate tus cosas». «Son mis hijos». «También, Clara», protestó Lucas, un destello de su antiguo carácter asomando brevemente. «Lo sé», respondió ella, «y seguirán siéndolo, pero este ya no es tu hogar». Algo en la firmeza de Clara pareció finalmente penetrar en la negación de Lucas. Sus hombros se hundieron aún más. «¿Puedo al menos pasar para recoger algunas cosas que no están aquí?», preguntó señalando las maletas. Clara consideró negarse, pero decidió que era mejor terminar con todo de una vez. «Tienes 20 minutos», concedió, apartándose para dejarlo entrar. Mientras Lucas recorría lo que había sido su hogar por última vez, Clara permaneció en el salón, mirando por la ventana. El sol de la tarde bañaba el jardín donde Bruno había dado sus primeros pasos, donde Miguel había aprendido a montar en bicicleta. Tantos recuerdos felices que ahora tendrían que ser recontextualizados a la luz de esta nueva realidad. Cuando Lucas volvió con una pequeña caja adicional, su expresión era más resignada. «¿Dónde te quedarás?», preguntó Clara, más por practicidad que por preocupación. «En un hotel por ahora», respondió él. «Buscaré un apartamento pronto».
Bien, asintió ella. Te llamaré cuando hable con el abogado para empezar los trámites del divorcio. Lucas la miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Tardío. Lo siento, Clara. Realmente lo siento. Por un momento, Clara sintió que su resolución flaqueaba. Este hombre había sido su compañero durante 15 años, el padre de sus hijos, su confidente, su amante. Pero ese hombre ya no existía. El que tenía delante era un extraño que había elegido traicionarla. Yo también lo siento, respondió finalmente. Adiós, Lucas. Cuando la puerta se cerró tras él, Clara se permitió por primera vez desde la confrontación liberar todas las emociones contenidas. Las lágrimas fluyeron libremente mientras se deslizaba hasta el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta. No eran lágrimas de debilidad sino de liberación, el fin de una etapa y aunque aún no podía verlo con claridad, el comienzo de otra. Esa noche durmió en la cama matrimonial, sola, pero en paz con su decisión. Mañana recogería a sus hijos y comenzaría la difícil tarea de explicarles que su familia, tal como la conocían, había cambiado para siempre. Pero esta noche se permitió simplemente existir en el limbo entre el pasado que quedaba atrás y el futuro que aún estaba por escribirse. La primera semana después de la separación fue un torbellino de emociones y logística. Clara tuvo que explicar a Miguel y Bruno, con palabras cuidadosamente elegidas, que papá viviría en otro lugar a partir de ahora. Miguel, con sus 12 años, entendió rápidamente que algo grave había ocurrido, aunque Clara evitó los detalles más dolorosos. Bruno, en cambio, hizo preguntas que desgarraron el corazón de Clara. ¿Ya no nos quiere papá? ¿Hicimos algo malo? ¿Cuándo volverá a casa? Papá los ama muchísimo, les aseguró Clara, abrazándolos a ambos mientras contenía sus propias lágrimas. Esto es algo entre él y yo. Ustedes no han hecho nada malo. Y aunque ya no viviremos todos juntos, seguirán viendo a papá regularmente. Los niños tuvieron su primera visita con Lucas el fin de semana siguiente. Clara los preparó para el encuentro, ayudándoles a empacar sus mochilas y recordándoles que podían llamarla si necesitaban algo. Cuando Lucas vino a recogerlos, el intercambio fue incómodo y tenso, pero civilizado por el bien de los niños. «Estaremos en mi nuevo apartamento», informó Lucas. «Los traeré de vuelta el domingo por la tarde». Clara asintió, manteniendo una expresión neutral por Miguel y Bruno, aunque por dentro sentía una mezcla de ansiedad y tristeza al verlos partir. Cuando la casa quedó vacía, el silencio resultó opresivo. Clara vagó de habitación en habitación, sintiendo la ausencia de los niños, resistiendo el impulso de llamarlos cada hora para asegurarse de que estaban bien. Para distraerse, comenzó a hacer cambios en la casa. Primero, redecoró el dormitorio principal, cambiando la distribución de los muebles, reemplazando las cortinas y comprando ropa de cama nueva. Necesitaba que ese espacio dejara de ser el escenario de recuerdos compartidos con Lucas. Ana la visitaba regularmente, trayendo comida casera y, más importante aún, compañía. En esas visitas, Clara podía permitirse ser vulnerable, llorar, cuando lo necesitaba expresar su rabia y confusión. «¿Crees que algún día dejaré de sentirme así?», preguntó una tarde, después de un acceso de llanto provocado por encontrar una vieja fotografía de su boda. «Sí», respondió Ana con firmeza. «No será hoy ni mañana, pero llegará el día en que despiertes y te darás cuenta de que el dolor ya no es lo primero que sientes al abrir los ojos». Clara quería creerle, pero el camino hacia esa promesa parecía interminablemente largo. Los trámites del divorcio avanzaban con la fría eficiencia de los procesos legales. Lucas, quizás motivado por la culpa, no presentó objeciones a las condiciones que Clara propuso. Ella mantendría la casa familiar, compartirían la custodia de los niños y él pagaría una pensión alimenticia justa. A medida que pasaban las semanas, Clara estableció nuevas rutinas. Las mañanas eran para las tareas domésticas y las tutorías que había retomado con mayor dedicación, no solo por necesidad económica, sino por el placer de enseñar. Las tardes pertenecían a Miguel y Bruno. Deberes, deportes, juegos, conversaciones.
Las noches, cuando los niños dormían, eran el momento que Clara temía más. La soledad se hacía más pesada en esas horas silenciosas. Fue durante una de esas noches solitarias, aproximadamente un mes después de la separación, cuando Clara tomó una decisión impulsiva. Estaba navegando por una página de protectoras de animales, algo que hacía a menudo como forma de distracción, cuando vio la fotografía de una perra mestiza de tamaño mediano, con pelaje dorado y ojos expresivos. Según la descripción, se llamaba Lua, tenía 3 años y había sido rescatada de la calle hacía unos meses. Sin pensarlo demasiado, Clara completó el formulario de solicitud de adopción. Al día siguiente, recibió una llamada de la protectora para coordinar una visita. Cuando contó a los niños sobre la posibilidad de adoptar una perra, su entusiasmo fue inmediato y contagioso. El sábado siguiente, los 3 visitaron la protectora. En cuanto Lua los vio, se acercó con una mezcla de timidez y esperanza que reflejaba de alguna manera lo que Clara sentía en su interior. «Creo que nos ha elegido», comentó el voluntario de la protectora, viendo cómo Lua se apoyaba suavemente contra las piernas de Clara mientras Miguel y Bruno la acariciaban con delicadeza. 2 días después, Lua se convirtió oficialmente en el 4º miembro de su reconstruida familia. La presencia de la perra trajo una energía renovada a la casa. Sus paseos diarios obligaron a Clara a salir, a respirar aire fresco, a conectar con el mundo exterior cuando su instinto era encerrarse. La lealtad silenciosa de Lua, su capacidad para ofrecer consuelo sin palabras, resultó ser una forma de terapia que Clara no sabía que necesitaba. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para los niños, Clara se sorprendió a sí misma tarareando. Un acto simple, cotidiano, pero que no había realizado en meses. Miguel la miró con una sonrisa. «Te ves feliz, mamá», comentó, con la intuición aguda de un preadolescente. Clara se detuvo, considerando la observación. ¿Estaba feliz? No exactamente, pero tampoco sentía el peso aplastante del dolor que había sido su compañero constante desde la traición de Lucas. Quizás esto era un progreso, un paso hacia esa promesa que Ana le había hecho, que un día el dolor no sería lo primero que sintiera. «Estoy bien», respondió finalmente acariciando el cabello de su hijo. «Estamos bien, ¿verdad?» Miguel asintió solemnemente, con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Sí, mamá. Estamos bien». Y en ese momento, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas, el aroma del café recién hecho, Bruno riendo mientras jugaba con Lua y Miguel mirándola con comprensión, Clara sintió que, por primera vez desde que todo se había desmoronado, las palabras eran verdad. No estaban perfectos, no estaban como antes, pero estaban bien, y por ahora eso era suficiente. 3 meses habían pasado desde la separación. El otoño cedía paso al invierno, y Clara había encontrado cierto ritmo en su nueva vida. Los niños alternaban semanas entre su casa y el apartamento de Lucas, un arreglo que funcionaba razonablemente bien, a pesar de los ocasionales desafíos logísticos. Lua se había convertido en una presencia constante y reconfortante, especialmente durante los días en que Miguel y Bruno estaban con su padre. Clara había expandido su trabajo como tutora, aceptando más estudiantes y especializándose en niños con dificultades de aprendizaje, un área que siempre le había interesado, pero que había dejado de lado por las demandas de la vida familiar cuando estaba con Lucas. Una tarde de martes, Clara esperaba a su nuevo alumno, Felipe, un niño de 10 años con dislexia. Según le había explicado su padre por teléfono, Felipe era brillante, pero estaba desmotivado debido a sus dificultades con la lectura, algo que Clara había visto muchas veces en su carrera. El timbre sonó puntualmente a las 4. Clara abrió la puerta para encontrarse con un hombre alto de cabello castaño y ojos amables, que sostenía la mano de un niño que miraba al suelo con expresión reticente. «Hola, soy Gustavo, el padre de Felipe», se presentó el hombre extendiendo su mano libre. «Gracias por recibirnos». «Clara», respondió ella, estrechando su mano con una sonrisa profesional. «Encantada de conocerlos. Adelante, por favor». Felipe levantó brevemente la mirada,
evaluando a Clara con la cautela de un niño que ha tenido demasiadas experiencias frustrantes con adultos que intentan enseñarle. «Tengo galletas recién horneadas», comentó Clara, dirigiéndose directamente a Felipe. «Y mi perra Lua está en el jardín. Le encantan los niños, si te gustaría conocerla después de nuestra sesión». Los ojos de Felipe se iluminaron ante la mención de la perra, y Clara supo que había encontrado una forma de conectar con él. Gustavo parecía aliviado por este pequeño avance. «Volveré en una hora», dijo, agachándose para estar a la altura de su hijo. «Pórtate bien y escucha a Clara, ¿vale?» Felipe asintió, ya menos tenso que cuando llegaron. La sesión transcurrió mejor de lo que Clara había anticipado. Utilizando técnicas multisensoriales y enfocándose en los intereses de Felipe, los dinosaurios y la astronomía, logró mantener su atención durante toda la hora. Para cuando Gustavo regresó, Felipe estaba entusiasmado mostrándole a Lua un truco que acababa de enseñarle. «Parece que has hecho magia», comentó Gustavo, observando a su hijo interactuar con la perra. Hacía semanas que no lo veía sonreír así. Clara se encogió de hombros, restando importancia. «A veces solo necesitan sentir que son buenos en algo, y Felipe tiene muchas fortalezas. Su vocabulario es impresionante para su edad, y su capacidad de razonamiento supera la media». La expresión de Gustavo se suavizó con algo parecido a la gratitud. «Su madre», comenzó, luego se detuvo, reconsiderando. «La mayoría de sus profesores solo ven sus dificultades, no sus capacidades». Clara detectó algo en su tono, al mencionar a la madre de Felipe. Una tensión, una historia complicada. «Bueno, trabajaremos con ambas cosas», respondió diplomáticamente. «Con dedicación y el enfoque adecuado, Felipe puede superar muchos de los obstáculos que enfrenta ahora». Mientras Felipe seguía jugando con Lua en el jardín, Clara y Gustavo acordaron un horario semanal para las tutorías. Había una facilidad en su conversación que sorprendió a Clara. Desde su separación, había estado principalmente enfocada en sus hijos y en reconstruir su vida, con poco espacio para nuevas conexiones. Cuando llegó el momento de marcharse, Felipe preguntó ansiosamente: «¿Puedo volver a ver a Lua la próxima vez?» «Por supuesto», respondió Clara. «De hecho, creo que ella estará esperando tu visita». Padre e hijo se despidieron, y Clara cerró la puerta con una extraña sensación de ligereza. La sesión había sido profesionalmente satisfactoria, pero había algo más. Una conexión inesperada con Gustavo, un reconocimiento mutuo que no podía definir exactamente. En los días siguientes, Clara se sorprendió pensando ocasionalmente en Gustavo. No eran pensamientos románticos, se aseguró a sí misma, sino mera curiosidad profesional sobre la situación familiar de Felipe y cómo podría ayudar mejor al niño. La segunda sesión de tutoría llegó, y esta vez Gustavo parecía más relajado. Mientras Felipe trabajaba en un ejercicio, Gustavo preguntó si podían hablar brevemente. «Claro», respondió Clara, guiándolo a la cocina donde podrían conversar sin distraer a Felipe. «Quería agradecerte», comenzó Gustavo. «Felipe ha estado hablando sin parar sobre ti y Lua. Incluso intentó leer un libro sobre perros por su cuenta este fin de semana, algo que normalmente evitaría como la peste». Clara sonrió, genuinamente complacida por el progreso. «Es un niño maravilloso. Solo necesita confianza en sí mismo». Gustavo asintió contemplando su taza de café. «Su madre, Beatriz, y yo nos separamos hace un año», explicó como si sintiera la necesidad de proporcionar contexto. «Ha sido complicado. Ella tiene expectativas muy altas para Felipe, y cuando le diagnosticaron dislexia, no lo aceptó. Bien, sigue insistiendo en que solo necesita esforzarse más, que es perezoso». Clara sintió una punzada de empatía, tanto por Felipe como por Gustavo. «Eso debe ser difícil para todos», comentó. «Los niños internalizan rápidamente las etiquetas que los adultos les ponen». «Exactamente», confirmó Gustavo con alivio por ser comprendido. «Estoy intentando darle un espacio donde pueda simplemente ser él mismo, sin esa presión constante». Hubo un momento de silencio cómplice, un reconocimiento de batallas similares aunque diferentes. «También me separé recientemente», reveló,
Clara sorprendiéndose a sí misma por compartir algo tan personal. Hace unos meses, Gustavo la miró con interés renovado. ¿Tienes hijos? 2. Miguel tiene 12 y Bruno 8, respondió ella. Están adaptándose, todos lo estamos. Es un proceso, asintió Gustavo. Hay días buenos y días terribles, y algunos días simplemente son días, añadió Clara con una pequeña sonrisa. Exactamente. Gustavo le devolvió la sonrisa, y algo indefinible fluyó entre ellos. No era atracción, o al menos no solo eso, era reconocimiento, comprensión mutua. El sonido de Lua ladrando en el jardín rompió el momento. Debería comprobar que todo está bien, dijo Clara, levantándose. Y yo debería dejar que sigas con la sesión, respondió Gustavo también poniéndose de pie. Gracias no solo por ayudar a Felipe, sino por entender. Cuando Gustavo y Felipe se marcharon esa tarde, Clara se encontró sonriendo mientras cerraba la puerta. La vida seguía sorprendiéndola. En medio de la reconstrucción de su mundo fracturado, parecía haber espacio para nuevas conexiones, nuevas posibilidades. No sabía exactamente qué significaba este encuentro con Gustavo, si era simplemente el inicio de una amistad basada en circunstancias compartidas o algo más, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía curiosa por descubrirlo. Las sesiones de tutoría de Felipe se convirtieron en una constante reconfortante en la vida de Clara. El niño progresaba a pasos agigantados, no solo en sus habilidades de lectura, sino en su confianza general. Clara descubrió que esperaba con ansias los martes y jueves, y no solo por satisfacción profesional. Después de cada sesión, Gustavo y ella habían comenzado a compartir un café mientras Felipe jugaba con Lua en el jardín. Estas conversaciones, inicialmente centradas en el progreso del niño, fueron expandiéndose gradualmente hacia temas más personales. Un jueves particularmente frío de noviembre, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Clara preparó chocolate caliente en lugar de café. Había algo íntimo en compartir esta bebida infantil, como si les diera permiso para hablar desde lugares más vulnerables. «¿Cómo va todo con tus hijos?», preguntó Gustavo, sosteniendo la taza entre sus manos para calentarlas. Clara suspiró, agradecida por tener a alguien que entendiera las complejidades de la coparentalidad después de una separación. «Miguel está entrando en una fase complicada», confesó. «Creo que está enojado, aunque no siempre sabe cómo expresarlo. A veces pienso que me culpa por la separación». Gustavo asintió comprensivamente. Felipe pasó por algo similar. Los niños buscan explicaciones simples para situaciones complejas, y a veces es más fácil enojarse con quien está presente que con quien se ha ido. «Exactamente», concordó. «Clara, Lucas es el padre divertido ahora. No tiene que lidiar con la rutina diaria, las tareas, los horarios, solo los fines de semana de diversión y regalos». Había amargura en su voz, algo que raramente se permitía expresar incluso con Ana. «Lo sé bien», respondió Gustavo con una sonrisa cansada. «Beatriz es la madre de los grandes momentos. Para las recitales de piano y las fiestas de cumpleaños está presente con la cámara lista, pero las noches de fiebre y las crisis por los deberes son todas mías». Clara lo miró con interés renovado. «¿Tienes la custodia principal?», Gustavo asintió. Fue una batalla dura. Beatriz quería la custodia completa inicialmente, pero su trabajo como ejecutiva de ventas requiere viajes constantes. Al final, el juez consideró que Felipe necesitaba estabilidad. «Eso es inusual», comentó Clara. «Los tribunales suelen favorecer a las madres. Tuve suerte de tener un juez que vio más allá de los roles tradicionales», explicó Gustavo. También ayudó que Beatriz fuera brutalmente honesta sobre sus prioridades. Literalmente dijo que su carrera era más importante que adaptarse a las necesidades de un niño problemático. La expresión de Clara reflejó su indignación. ¿Se refería así a Felipe? ¿A su propio hijo? «Siempre tuvo expectativas imposibles», respondió. Gustavo con tristeza. Cuando Felipe no las cumplía lo veía como un fallo personal, una afrenta. El diagnóstico de dislexia fue para ella como recibir noticias de una enfermedad terminal. No podía aceptarlo.
Clara recordó sus interacciones con Felipe, su inteligencia brillante oculta tras las dificultades de lectura, su sensibilidad extrema a la crítica. «Es un niño extraordinario», dijo con convicción. «Solo necesita que crean en él». «Lo sé», concordó Gustavo con un brillo de orgullo paternal en los ojos. «Por eso estoy tan agradecido de haberte encontrado. Tú ves lo que yo veo en él». Hubo un momento de silencio cómplice, interrumpido por las risas de Felipe desde 1900. «El jardín». «¿Y qué hay de Lucas?», preguntó finalmente Gustavo. «¿Cómo es vuestra situación?». Clara dudó. No había hablado con nadie excepto Ana sobre los detalles de su separación, pero había algo en Gustavo, en su forma de escuchar sin juzgar, que la invitaba a la honestidad. «Nos separamos porque me fue infiel», respondió finalmente. «Una aventura de meses con una colega». Gustavo frunció el ceño, claramente disgustado por esta revelación. «Lo siento», dijo sinceramente. «Eso es traicionero». Clara agradeció que no ofreciera excusas o justificaciones, como algunos habían hecho. Los hombres cometen errores. Quizás estaba pasando por una crisis. El matrimonio tiene altibajos, como si la infidelidad fuera un simple bache en el camino y no la demolición completa del puente de confianza. Lo peor fue la elaborada red de mentiras, continuó Clara. No fue un desliz de una noche, fue una doble vida mantenida durante meses. Eso es lo que aún me cuesta procesar. ¿Cómo pudo mirarme a los ojos cada día y mentir con tanta facilidad? La traición cambia, la forma en que recuerdas todo, comentó Gustavo con conocimiento de causa. Te hace cuestionar cada momento, cada recuerdo. ¿Era real? ¿Era sincero entonces? ¿Cuándo comenzaron las mentiras? Clara lo miró sorprendida por la precisión con que había articulado sus propios pensamientos torturados. «¿Beatriz también?», preguntó dejando la pregunta incompleta. Gustavo asintió con una sonrisa sin humor. «Con su jefe, un cliché andante», confirmó. «Lo descubrí cuando Felipe enfermó gravemente durante un supuesto viaje de negocios de ella. La llamé, desesperado porque necesitábamos su historial médico, y respondió un hombre medio dormido. No era exactamente su hotel de negocios». Clara extendió su mano instintivamente, cubriendo la de Gustavo en un gesto de solidaridad. «Lo siento», dijo, repitiendo sus palabras anteriores. «Es una herida particular, ¿verdad? Una que solo entiende quién la ha experimentado». «Exactamente», concordó Gustavo, girando su mano para entrelazar sus dedos con los de Clara. «La gente que no ha pasado por ello suele decir supéralo o sigue adelante, como si fuera tan simple. Como si no estuvieras intentándolo con todas tus fuerzas», añadió Clara. Se miraron reconociendo en el otro un compañero de viaje en este camino difícil. Sus manos seguían unidas sobre la mesa, un punto de conexión física que parecía anclar la comprensión mutua que habían encontrado. El momento fue interrumpido por Felipe, que entró corriendo a la cocina, empapado por la lluvia pero radiante de alegría. «Papá, Lua puede atrapar la pelota incluso cuando la lanzo muy alto». Gustavo soltó suavemente la mano de Clara, pero el calor de ese contacto permaneció con ella. «Estás empapado, campeón», dijo, levantándose para buscar una toalla. «Vamos a secarte antes de que pesques un resfriado». Clara observó la interacción entre padre e hijo, mientras Gustavo secaba el cabello de Felipe con ternura. Había algo hermoso en su relación, en la forma en que Gustavo veía realmente a su hijo, aceptándolo completamente como era. Cuando se despidieron esa tarde, hubo un momento de duda en la puerta. Clara sintió el impulso de abrazar a Gustavo, pero se contuvo, insegura de los límites apropiados. En su lugar compartieron una sonrisa que contenía la promesa de más conversaciones, más momentos de comprensión mutua. Mientras los veía alejarse bajo la lluvia, compartiendo un paraguas, Clara se preguntó si estaba preparada para lo que parecía estar naciendo entre ellos. Las heridas de la traición de Lucas aún estaban frescas, pero por primera vez podía imaginar un futuro donde esas cicatrices no definieran cada nuevo vínculo que formara. Una mañana de sábado, mientras
Clara paseaba a Lua por el parque cercano a su casa. Escuchó una voz familiar que la llamaba. Al girarse, vio a Felipe corriendo hacia ella, con Gustavo siguiéndolo a paso más tranquilo. «¡Clara! ¡Lua!», exclamó Felipe, arrodillándose inmediatamente para abrazar a la perra, que respondió con entusiasmo a su joven amigo. «¡Qué sorpresa encontrarlos aquí!», comentó Clara, sintiendo un cosquilleo inesperado de alegría al ver a Gustavo aproximarse. «Vivimos cerca, al otro lado del parque», explicó Gustavo. «Este es nuestro paseo de los sábados cuando no está con su madre». «Nosotros también venimos cada mañana», respondió Clara. «Es extraño que no nos hayamos cruzado antes. O quizás es justo el momento adecuado para cruzarnos», sugirió Gustavo con una sonrisa cálida. Había algo en la forma en que la miraba que hizo que Clara se sintiera vista, de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No como madre, no como tutora, sino simplemente como mujer. «¿Podemos caminar juntos?», preguntó Felipe, ajeno a la corriente que fluía entre los adultos. «Quiero mostrarle a Lua mi lugar favorito para ver patos». Los tres, con Lua trotando felizmente junto a ellos, se dirigieron hacia el estanque. La conversación fluyó, naturalmente, alternando entre las observaciones entusiastas de Felipe sobre la naturaleza y conversaciones más profundas cuando el niño se adelantaba para explorar. «¿Cómo va tu fin de semana?», preguntó Gustavo. «¿Los niños están con Lucas?». Clara asintió. «Hasta mañana por la tarde. Es extraño aún. La casa se siente demasiado silenciosa». «Te entiendo», respondió él. «Los primeros meses, cuando Felipe se iba con Beatriz, yo deambulaba por la casa como un fantasma, sin saber qué hacer con todo ese tiempo vacío». «Exactamente», concordó Clara. «Aunque intento verlo como una oportunidad para reconectarme conmigo misma, a veces solo me siento incompleta». Gustavo la miró comprensivamente. «Es parte del proceso. Pasamos años definiendo nuestra identidad a través de nuestra familia, nuestro matrimonio. Cuando eso cambia, tenemos que redescubrirnos». Caminaron en silencio unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Clara se sorprendió por lo cómodo que resultaba este silencio compartido, sin la presión de llenarlo con palabras innecesarias. Cuando llegaron al estanque, Felipe ya estaba allí, lanzando migas de pan a los patos con la concentración intensa propia de los niños. Lua observaba la escena con interés, aunque Clara mantuvo la correa corta para evitar que persiguiera a las aves. «Tiene tu sonrisa», comentó Clara observando a Felipe. Gustavo pareció sorprendido y complacido por la observación. «La mayoría dice que se parece completamente a Beatriz». «Físicamente quizás», concedió Clara. «Pero su forma de sonreír, ese brillo en los ojos cuando está emocionado, eso es tuyo». Se sentaron en un banco cercano, vigilando a Felipe mientras conversaban. Gustavo le contó sobre su trabajo como arquitecto, especializado en diseños sustentables. Clara habló de su pasión por la educación y cómo las tutorías, que originalmente habían sido solo un trabajo flexible para compaginar con la crianza, se habían convertido en su verdadera vocación. «Siempre he pensado que los buenos maestros son como buenos arquitectos», reflexionó Gustavo. «Ambos construimos cimientos para el futuro, estructuras que deben ser a la vez fuertes y flexibles». Clara nunca había considerado esa comparación, pero le pareció perfectamente acertada. «¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser arquitecto?», preguntó, genuinamente interesada. «Desde niño», confirmó Gustavo. «Mi abuelo era carpintero y pasé mi infancia en su taller, aprendiendo cómo las piezas encajan entre sí para crear algo más grande que sus partes individuales». La arquitectura parecía la evolución natural de esa fascinación. Había pasión en su voz cuando hablaba de su trabajo, un entusiasmo que Clara encontró contagioso. Se dio cuenta de que hacía tiempo que no escuchaba a alguien hablar así sobre su profesión. Lucas siempre había visto su trabajo principalmente como un medio para ganar dinero, no como una fuente de realización personal. Tan absortos estaban en su conversación que no notaron las nubes oscuras que se acumulaban hasta que las primeras gotas comenzaron a caer. Felipe corrió hacia ellos, con el pelo ya húmedo. «Está lloviendo», anunció,
como si ellos no pudieran notarlo. «Vaya, parece que el clima decidió interrumpir nuestro paseo», comentó Gustavo levantándose y mirando al cielo cada vez más amenazador. «Deberíamos buscar refugio». Clara calculó la distancia hasta su casa. «Mi casa está más cerca que la vuestra, si no me equivoco», ofreció. «Podéis esperar allí hasta que pase la lluvia. Puedo preparar chocolate caliente». Los ojos de Felipe se iluminaron ante la propuesta. «¿Podemos, papá, por favor?» Gustavo sonrió ante el entusiasmo de su hijo. «Si a Clara no le importa, claro que sí». «En absoluto», aseguró ella, sintiendo una emoción inesperada ante la perspectiva de extender su tiempo juntos. Corrieron bajo la lluvia que arreciaba, riendo como niños mientras intentaban mantenerse secos, una batalla perdida de antemano. Para cuando llegaron a casa de Clara, los tres y Lua estaban empapados. Clara proporcionó toallas y ropa seca, un chándal viejo de Lucas para Gustavo y una camiseta de Miguel para Felipe. Mientras Gustavo y Felipe se cambiaban, ella preparó chocolate caliente y sacó galletas que había horneado el día anterior. Había algo extrañamente íntimo en ver a Gustavo vistiendo ropa que una vez perteneció a su exmarido, pero no de la manera incómoda que habría esperado. En cambio, parecía simbolizar algo sobre dejar el pasado atrás, sobre nuevos comienzos. Sentados en la sala de estar, con la lluvia golpeando las ventanas y Lua secándose frente a la calefacción, compartieron historias de infancia, anécdotas divertidas, sueños para el futuro. Felipe, inicialmente parte activa de la conversación, eventualmente se quedó dormido en el sofá, agotado por la actividad física y arrullado por el sonido constante de la lluvia. «Debería llevarlo a casa», dijo finalmente Gustavo, aunque sin hacer ningún movimiento para levantarse. «La lluvia aún es intensa», señaló Clara. «Podéis quedaros hasta que amaine un poco». «¿Estás segura de que no interrumpimos tus planes?», preguntó él, considerado como siempre. «Mi único plan era pasear a Lua y quizás leer un poco», respondió ella con una sonrisa. «Esto es mucho mejor». Se miraron en silencio, y Clara sintió esa conexión invisible fortalecerse, esa comprensión mutua que había estado creciendo entre ellos durante semanas. «Clara», comenzó Gustavo, su voz más suave. «No sé si es demasiado pronto, si estamos listos, pero me gustaría verte, no como la tutora de Felipe, sino como una cita». La propuesta, aunque anticipada a algún nivel, aún la tomó por sorpresa. Clara consideró sus sentimientos contradictorios, el miedo a volver a confiar, a ser vulnerable, pero también el deseo de conexión, de avanzar. «Tengo miedo», confesó honestamente. «Aún estoy procesando lo de Lucas, aprendiendo a confiar de nuevo». «Lo entiendo perfectamente», respondió Gustavo. «Yo también tengo mis miedos. Pero quizás podríamos tener miedo juntos, dar pequeños pasos». Clara sonrió ante la sencillez profunda de su propuesta. «Me gustaría eso», respondió finalmente. «Pequeños pasos». Cuando la lluvia finalmente disminuyó y Gustavo y Felipe se prepararon para marcharse, Clara sintió que algo fundamental había cambiado en su vida. No era una transformación dramática, sino un sutil desplazamiento de perspectiva, como si hubiera estado mirando un paisaje en blanco y negro y de repente comenzaran a aparecer pinceladas de color. Mientras los veía alejarse, con Felipe aún medio dormido en brazos de su padre y Lua gimiendo suavemente a su lado como despedida, Clara sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería fácil o perfecto, sino la esperanza madura de que incluso de las cenizas de un amor traicionado podían nacer nuevas posibilidades de conexión auténtica. La primera cita oficial entre Clara y Gustavo fue sencilla: una cena en un pequeño restaurante italiano, lejos de los lugares que Clara frecuentaba con Lucas. Hablaron durante horas, descubriendo coincidencias sorprendentes en sus gustos musicales y literarios, riendo de anécdotas compartidas sobre los desafíos de la crianza, debatiendo amistosamente sobre política y cine. Para Clara, la experiencia fue reveladora, no solo por la conexión evidente con Gustavo, sino por redescubrirse a sí misma como mujer, no solo como madre o ex esposa.
Durante su matrimonio, especialmente en los últimos años, había subordinado gradualmente sus propios intereses y opiniones a los de Lucas, un proceso tan sutil que apenas lo había notado hasta que ya no estaba bajo su influencia. Al volver a casa esa noche, Clara se sentó en su jardín contemplando las estrellas y reflexionando sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. 6 meses atrás, su mundo se había derrumbado completamente. Ahora, entre los escombros, comenzaban a crecer nuevas posibilidades, como flores tercos, emergiendo entre el concreto roto. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Miguel y Bruno, que habían regresado de su fin de semana con Lucas, decidió ser transparente con ellos. «Niños, hay algo que quiero contarles», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ayer salí a cenar con Gustavo, el papá de Felipe, mi alumno». Miguel levantó la mirada de sus cereales, instantáneamente alerta. «¿Como una cita?», preguntó con una perspicacia que a veces sorprendía a Clara. «Sí, como una cita», confirmó ella observando atentamente las reacciones de ambos. Bruno pareció confundido. «Pero, ¿y papá?», preguntó frunciendo el ceño. Clara suspiró. A pesar de los meses transcurridos, Bruno ocasionalmente expresaba la esperanza de una reconciliación. «Papá y yo ya no estamos juntos, cariño», respondió con suavidad. «Eso no cambiará. Pero eso no significa que tengamos que estar solos para siempre». «¿Lo quieres?», preguntó Miguel, directo como siempre. «Es pronto para hablar de querer», respondió Clara honestamente, «pero me gusta pasar tiempo con él. Es una buena persona». «¿Como novios?», insistió Bruno, arrugando la nariz en esa expresión típica de los niños cuando contemplan las relaciones románticas de los adultos. Clara sonrió. «No exactamente. Somos amigos que estamos conociéndonos mejor». Miguel permaneció silencioso, procesando la información. «¿Tendríamos que vivir con él?», preguntó finalmente. «No, claro que no», respondió Clara rápidamente. «No estamos ni cerca de ese tipo de decisiones. Solo quería ser honesta con ustedes sobre lo que está pasando en mi vida». Los niños asintieron, aparentemente satisfechos con la explicación por el momento. Clara sabía que probablemente tendrían más preguntas a medida que procesaran la noticia, pero se sintió aliviada por este primer paso. Las semanas siguientes transcurrieron en un equilibrio delicado entre sus responsabilidades como madre, su trabajo como tutora, y esta relación naciente con Gustavo. Se veían principalmente cuando los niños estaban con sus respectivos ex-cónyuges, creando un espacio que era solo para ellos. En una de estas citas, mientras caminaban por un museo de arte contemporáneo, Gustavo le tomó la mano por primera vez en público. El gesto, simple pero significativo, provocó en Clara una oleada de emociones contradictorias. Alegría por esta nueva conexión, pero también un destello de culpa inesperada, como si estuviera traicionando algo. Gustavo, siempre atento, notó su momentánea tensión. «¿Demasiado pronto?», preguntó aflojando su agarre. Clara negó con la cabeza, apretando su mano para retenerlo. «No es eso», explicó, buscando las palabras adecuadas. «Es que a veces me siento dividida, como si una parte de mí estuviera avanzando mientras otra sigue anclada en el pasado». Gustavo asintió comprensivamente. «Lo llamo el síndrome del espejo retrovisor», comentó. «Sigues conduciendo, hacia adelante, pero una parte de ti no puede evitar mirar lo que dejas atrás». La metáfora resonó profundamente con Clara. «Exactamente», concordó. «Y me pregunto si alguna vez dejaré de mirar atrás». «No creo que se trate de dejar, de mirar completamente», reflexionó Gustavo mientras se detenían frente a una escultura abstracta, sino de cambiar la frecuencia y la intención de esas miradas. No desde el arrepentimiento o la nostalgia paralizante, sino desde la aceptación. Clara consideró sus palabras, encontrando sabiduría en ellas. No se trataba de borrar su pasado, con Lucas como si nunca hubiera existido, sino de integrarlo en la narrativa de su vida, sin permitir que dominara su presente o futuro. «¿Sabes qué me ayudó?», continuó Gustavo. «Escribir. Comencé un diario después de la separación, no para documentar los eventos, sino para procesar mis sentimientos,
para conversar conmigo mismo sobre lo que estaba experimentando. Nunca he sido muy buena escribiendo, confesó Clara. No se trata de ser bueno, sonrió él. Se trata de ser honesto, de crear un espacio donde puedas decir todas las cosas que no puedes decir en voz alta, ni siquiera a tu hermana o a tu mejor amigo. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara encontró un cuaderno en blanco que había comprado años atrás con la intención de llevar un registro de los hitos de Miguel y Bruno, un proyecto que nunca había comenzado realmente. Sentada en su cama con Lua dormitando a sus pies, comenzó a escribir. Al principio las palabras salieron a tropezones, artificiales y rígidas, pero gradualmente, como un río que rompe un dique, sus verdaderos sentimientos comenzaron a fluir. La rabia que aún sentía hacia Lucas por su traición, el miedo a volver a confiar, la culpa por estar potencialmente exponiéndose a otra oportunidad de que la hirieran, los momentos felices que no podía negar haber compartido con su ex, temas que surgían como fragmentos de un vidrio roto. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, horas después, sintió una extraña ligereza. No era que sus problemas hubieran desaparecido, pero haberlos puesto en papel los había hecho más manejables, menos abrumadores. Este ritual de escritura se convirtió en parte de su rutina. Algunas noches escribía extensamente, explorando recuerdos o miedos. Otras, apenas, unas líneas para registrar un momento significativo del día. Mientras su relación con Gustavo se profundizaba, Clara comenzó a experimentar una sensación que había olvidado, la de ser vista y apreciada por quien realmente era, no por quien se esperaba que fuera. Con Lucas, especialmente en los últimos años, había caído en el rol de la esposa perfecta, la madre abnegada suprimiendo partes de sí misma que no encajaban en esa imagen. Gustavo, en cambio, parecía fascinado precisamente por esas partes de Clara que ella había relegado. Su pasión por el arte abstract, que Lucas encontraba pretencioso, su amor por las películas documentales que él consideraba aburridas, su interés en la política social que él descartaba como ingenuo. Un domingo por la tarde, mientras los cuatro, Clara, Gustavo, Felipe y Lua, disfrutaban de un picnic en el parque, los niños de Clara estaban con Lucas, Gustavo le entregó un pequeño paquete. «¿Qué es esto?», preguntó ella sorprendida por el gesto inesperado. «Ábrelo», respondió él simplemente. Dentro había un collar artesanal con un pendiente que representaba un árbol de la vida, elaborado en plata y pequeñas piedras, semipreciosas. «Es hermoso», dijo Clara genuinamente conmovida. «Me recordó a ti», explicó Gustavo. «El árbol de la vida simboliza la resiliencia, el crecimiento, la conexión entre el pasado y el futuro. Me pareció apropiado». Clara lo miró sintiendo que algo fundamental se asentaba en su interior. No era simplemente gratitud por el regalo, sino una comprensión más profunda. Esto era lo que significaba ser valorada por alguien que realmente te veía. «¿Me ayudas a ponérmelo?», preguntó entregándole el collar y dándole la espalda. Mientras las manos de Gustavo rozaban suavemente su nuca para abrochar el collar, Clara sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento primaveral. Era la sensación olvidada de la intimidad, del contacto significativo, cargado de respeto y admiración mutua. «Listo», susurró él cerca de su oído. Clara se giró para mirarlo, tocando instintivamente el pendiente que ahora descansaba sobre su pecho. «Gracias», dijo, y había 1000 significados en esa simple palabra. Felipe, que había estado jugando con Lua a unos metros de distancia, se acercó corriendo. «¿Puedo ver?», preguntó, curioso por el regalo que su padre acababa de entregar. Clara se inclinó para mostrarle el colgante. Felipe lo examinó con atención, pasando sus pequeños dedos por los intrincados detalles del árbol de plata. «Es como el árbol que dibujamos en clase», comentó, «el que tiene raíces profundas y ramas que crecen hacia el cielo». Clara y Gustavo intercambiaron una mirada de sorpresa y complicidad. La percepción infantil a veces captaba verdades que los adultos tardaban meses en formular. Esa noche, Clara añadió una nueva entrada a su diario, pero en lugar de examinar el pasado o sus miedos, escribió sobre el presente,
sobre la sensación del sol en su piel mientras Gustavo le colocaba el collar, sobre la risa de Felipe persiguiendo a Lua, sobre la posibilidad creciente de un futuro que no estaba definido por el dolor de la traición, sino por la promesa de nuevas conexiones auténticas. Quizás, escribió en la última línea, el verdadero renacer no está en encontrar a alguien nuevo, sino en redescubrirme a mí misma a través de nuevos ojos, en recordar quién era antes de que las expectativas y compromisos ajenos comenzaran a erosionar mis bordes, y en descubrir quién puedo ser ahora que tengo la oportunidad de redefinirme. La primera vez que Clara llevó a Miguel y Bruno a conocer formalmente a Gustavo y Felipe fue un sábado de primavera, 3 meses después de su primer encuentro en el parque. Había planeado cuidadosamente este momento, preparando a sus hijos con conversaciones abiertas sobre las nuevas relaciones, respetando su proceso de adaptación a la separación y asegurándose de que entendieran que Gustavo no estaba reemplazando a su padre. Eligieron un día de actividades en un parque de atracciones, un terreno neutral donde los niños pudieran interactuar sin la presión de una cena formal o una visita a casa. «¿Y si no les caigo bien?», preguntó Gustavo la noche anterior, revelando una vulnerabilidad que conmovió a Clara. «Les caerás bien», respondió ella con confianza. «Eres genuino, y los niños detectan eso inmediatamente». El día resultó mejor de lo que Clara había anticipado. Miguel, inicialmente reservado, se abrió gradualmente cuando descubrió que Gustavo compartía su pasión por la astronomía. Bruno, menos complicado emocionalmente, se conectó instantáneamente con Felipe, a través de su amor compartido por los videojuegos y los dinosaurios. Mientras los niños disfrutaban de una atracción acuática, Clara y Gustavo los observaban desde un banco cercano. «Creo que ha ido bien», comentó ella recostándose ligeramente contra su hombro. «Mejor que bien», concordó Gustavo, entrelazando sus dedos con los de ella. «Miguel me ha hecho pasar un examen exhaustivo sobre constelaciones, pero creo que he aprobado». Clara rió, sintiendo una oleada de afecto. Este hombre entendía la importancia de conectar con sus hijos, no como una formalidad obligatoria, sino como una parte genuina de conocerla a ella. El verano trajo nuevos desarrollos. Lucas, que había mantenido una relación distante pero cordial con Clara por el bien de los niños, anunció que se trasladaría a Valencia por motivos laborales. La noticia provocó sentimientos encontrados en Clara: alivio por no tener que enfrentarse regularmente a la persona que había destrozado su confianza, pero también preocupación por cómo afectaría a los niños la distancia con su padre. «No es justo», protestó Miguel cuando Clara les comunicó la noticia. «Primero nos deja y ahora se va a otra ciudad». Clara eligió cuidadosamente sus palabras, resistiendo el impulso de defender a Lucas o de vilificarlo. «A veces, los adultos toman decisiones difíciles por razones que creen importantes», explicó. «Papá sigue siendo su padre, aunque viva más lejos. Podrán visitarlo en Valencia durante vacaciones y él vendrá a verlos cuando pueda». A medida que el verano avanzaba, la relación entre Clara y Gustavo se profundizaba. Se encontraron estableciendo rutinas conjuntas, cenas familiares los domingos, excursiones de fin de semana con los 3 niños, noches tranquilas viendo películas, cuando Miguel y Bruno estaban con Lucas, ahora en visitas más espaciadas pero más largas. Lua, la fiel compañera de Clara, había adoptado a Gustavo y Felipe como parte de su manada extendida, recibiéndolos con el mismo entusiasmo que reservaba para su familia inmediata. Una noche de agosto, mientras observaban las estrellas desde el jardín de Clara, Gustavo abordó un tema que habían estado evitando tácitamente. «He estado pensando», comenzó con un tono que Clara había aprendido a reconocer como su voz de conversación seria. «Mi contrato de alquiler termina el próximo mes». Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación, y aunque no le sorprendía, aún la llenaba de una mezcla de emoción y miedo. «¿Y has pensado en renovarlo?», preguntó, dándole espacio para expresar lo que realmente quería decir. Gustavo se giró para mirarla directamente, la luz de la luna dibujando sombras suaves en su rostro. «He pensado que quizás es el momento de considerar otras opciones»,
respondió cuidadosamente. Clara, estos meses contigo, con los niños, han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Para mí también, confesó ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. No quiero apresurar nada, continuó él. Sé que ambos venimos de lugares dolorosos, que tenemos cicatrices que aún están sanando. Pero también sé que lo que tenemos es especial, es real. Clara asintió, incapaz de hablar por un momento. La posibilidad de una vida compartida con Busentosta. Gustavo era algo que había comenzado a visualizar, primero tímidamente en los márgenes de su imaginación, luego con mayor claridad a medida que su relación se consolidaba. ¿Estás sugiriendo que vivamos juntos?, preguntó finalmente, necesitando escuchar las palabras exactas. Estoy sugiriendo que lo consideremos, matizó Gustavo. Que hablemos de ello no solo entre nosotros, sino con los niños. Que exploremos si es el paso correcto para todos. Clara valoró profundamente su enfoque. No era una propuesta impulsiva, basada solo en sentimientos, sino una invitación a una conversación cuidadosa, inclusiva, que consideraba a todos los involucrados. Tengo miedo, admitió ella, siempre honesta con sus emociones. No de ti, ni de nosotros, sino de volver a construir algo que pueda romperse. Gustavo tomó sus manos entre las suyas. Lo sé, respondió con igual honestidad. Yo también tengo miedo, pero he aprendido que hay una diferencia entre la vulnerabilidad elegida conscientemente y la ingenuidad. No somos las mismas personas que fuimos en nuestros matrimonios anteriores. Hemos crecido, hemos aprendido. Clara reflexionó sobre sus palabras. Era cierto. La Clara que había sido con Lucas, la que había confiado ciegamente, la que había ignorado señales por mantener una ilusión de perfección ya no existía. En su lugar estaba una mujer más fuerte, más consciente, más clara sobre sus límites y necesidades. Hablemos con los niños, decidió finalmente. Veamos cómo se sienten ellos, y luego demos pequeños pasos. Quizás podrías quedarte aquí los fines de semana primero, ver cómo funciona la dinámica diaria. La sonrisa de Gustavo iluminó la oscuridad del jardín. Pequeños pasos, concordó, acercándose para besarla suavemente. Sin prisa, pero con dirección. Las conversaciones con los niños fueron sorprendentemente positivas. Felipe, quien había desarrollado un vínculo especial con Clara, estaba entusiasmado con la idea. Bruno, siempre adaptable, se emocionó principalmente por la perspectiva de tener a Felipe como una especie de hermano. Miguel, el más reflexivo, tuvo más preguntas. ¿Cambiarían de escuela? No. ¿Qué pasaría con Lua? ¿Seguiría siendo parte de la familia? ¿Tendrían que llamar papá a Gustavo? Absolutamente no, a menos que algún día, en el futuro, ellos lo quisieran. Durante los meses siguientes implementaron su plan gradual. Gustavo y Felipe comenzaron a pasar fines de semana completos en casa de Clara, luego noches entre semana. Finalmente, cuando el contrato de alquiler de Gustavo terminó, dieron el paso definitivo. La mudanza ocurrió un sábado de octubre, con todos participando en el proceso. Miguel y Felipe se encargaron de organizar los libros, creando un sistema de clasificación elaborado que solo ellos entendían. Bruno y Lua supervisaron el proceso desde la comodidad del sofá, ocasionalmente ofreciendo ayuda, que consistía principalmente en desenrollar cinta adhesiva. Clara y Gustavo movían muebles, desempacaban cajas, fusionando dos vidas en un espacio compartido. Al anochecer, exhaustos pero satisfechos, los cinco, incluyendo a Lua, se sentaron en la sala de estar rodeados de cajas a medio desempacar y muebles en posiciones temporales. ¿Pedimos pizza?, sugirió Gustavo, recibiendo una ovación unánime de los tres niños. Mientras esperaban la entrega, Clara observó a su familia reconfigurada. Miguel y Felipe discutían amistosamente sobre qué película verían esa noche. Bruno dormitaba apoyado en Lua, quien parecía perfectamente contenta con su papel de almohada improvisada. Gustavo la miraba a ella, con esa expresión que había aprendido a reconocer como amor mezclado con asombro, como si no pudiera creer la fortuna de haberla encontrado.
Clara pensó en el largo camino recorrido desde aquella tarde en que había encontrado la carta de Isabela en el sofá. El dolor, la rabia, la sensación de traición y pérdida, pero también el descubrimiento gradual de su propia fortaleza, la reconstrucción paciente de su confianza, no solo en otros, sino en sí misma. La traición de Lucas había sido el final de un capítulo de su vida, pero no el final de su historia. Ahora, rodeada de esta nueva constelación familiar, Clara entendió finalmente que no era una versión disminuida de lo que había sido, sino una versión más auténtica, más completa. El timbre sonó, anunciando la llegada de la pizza. Gustavo se levantó para atender, pero antes se inclinó para besar a Clara suavemente en los labios. ¿Feliz?, preguntó en un susurro. Clara asintió, sintiendo la verdad de esa simple palabra resonar en su interior. Feliz, confirmó. No porque todo sea perfecto, sino porque estamos construyendo algo real, algo honesto. Juntos. Mientras Gustavo iba a la puerta, Clara tocó instintivamente el colgante del árbol de la vida, que rara vez se quitaba. Sus raíces representaban todo lo que había vivido, lo bueno y lo doloroso. Su tronco, la fortaleza que había desarrollado al enfrentar la adversidad. Sus ramas extendiéndose hacia nuevas posibilidades, nuevas conexiones, un futuro abierto. La vida continuaría trayendo desafíos. Clara lo sabía. Habría discusiones con Gustavo, conflictos entre los niños, momentos difíciles con Lucas, pero ahora enfrentaba estos desafíos potenciales, no desde el miedo, sino desde la confianza en su capacidad para manejarlos, para adaptarse, para seguir creciendo. El verdadero amor, había descubierto Clara, no era la perfección idealizada que había perseguido en su matrimonio con Lucas. Era imperfecto, a veces complicado, construido sobre el respeto mutuo y la verdad compartida. Un amor que no exigía que fuera menos para que otro pudiera ser más, sino que celebraba quién era realmente y la invitaba a seguir descubriéndose. Cuando la familia se reunió alrededor de la mesa improvisada para compartir la pizza, Clara miró a cada rostro, grabando este momento en su memoria. Este no era un final feliz, porque la vida no tiene finales pulcros mientras la vivimos. Era simplemente un momento feliz en una historia continua, un nuevo capítulo que estaba ansiosa por seguir escribiendo, página a página, día a día, con las personas que había elegido y que la habían elegido a ella. Y por ahora, por esta noche, eso era más que suficiente. Era todo.